En el mundo todos los días ocurren cosas terribles. Personas que son víctimas de la delincuencia, personas que padecen algún tipo de tragedia o de desastre, personas que se accidentan. Y finalmente, todos ellos de alguna manera desaparecen de este lugar. Sin embargo, esta noche le voy a contar la historia de la doctora Cecilia Jubileo. Una mujer que desaparece del interior de un complejo hospitalario, un sitio que se supone es seguro, protegido y custodiado, y cuyo paradero al día de hoy no se conoce. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Antes de ir a los hechos, me gustaría plantearle 2 o 3 cosas. Primero, la situación general de la salud mental. A finales del siglo XIX, alguien de pronto se empieza a dar cuenta que las personas que tienen un padecimiento de índole mental no son, en primer lugar, personas que tengan un problema religioso. No son por sí mismas capaces de proveerse, defenderse y resolver su propia situación. En general, en todos los países del mundo, el gran problema es que aquellas personas con una enfermedad mental andaban en la calle, en algún asilo, propiedad de la iglesia, explotadas hasta morir en algún campo como si fueran esclavos, olvidadas e incluso muchos de ellos y ellas eran asesinados. Así que cuando a finales del siglo XIX comienza a crecer esta inquietud por darles un espacio apropiado, con los tratamientos que hubiese disponibles en la época, buenos o malos, eso era lo que había, con la atención y el cuidado en lugares específicos, lugares apropiados, y Argentina no fue la excepción. Argentina fue un país vanguardista en muchos aspectos y en el aspecto de la salud mental también lo fue. De hecho, hacia finales del siglo XIX, en la región de Luján, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, surgen los primeros 2 institutos de atención mental. Uno de ellos era el que hoy en día se conoce como CAPRED, Open Doors. Era una institución modelo. Open Doors quiere decir puertas abiertas, y esta institución, encabezada por el propio doctor Cabred, fue pionera en muchos aspectos. Cabred era un tipazo, un tipo que se inquietó por esto, que quiso saber más y que se fue a Europa a conocer cómo trataban allá a sus enfermos. Regresó y consiguió que se le diera oportunidad de atender a las personas que hasta ese momento o estaban en una prisión, o estaban por ahí en alguna instalación religiosa, o estaban en la calle abandonados. Así es que fue recogiéndolos con algunas modernidades como el hecho de que podían entrar y salir, trabajar, asistir. Puertas abiertas es lo que significaba. ¿Vives allá afuera? Puedes entrar, atenderte, estar aquí, cuidado, comer aquí, con cargo al erario, pero también vas a producir, aquí puedes hacer cosas, crear cosas y después en la noche te vas a tu casa. Era una buena idea. Posterior a esto se abre un segundo centro hospitalario a principios del siglo, por allá de 1906, que sería conocido como la Colonia Nacional Dr. Montes de Oca, en alusión a otro brillante médico. Esta otra también era una instalación moderna para la época. Tenía talleres, tenía área de hospitalización, área de alojamiento, comidas, juegos, espacios libres. La idea central es que el ritmo vertiginoso de las grandes ciudades colaboraba en buena medida a que las personas se alienaran, es decir, que el estrés urbano era peligroso para la salud al igual que lo es hoy en día, y por ello escogieron estos lugares. El Cabred o el Instituto Open Doors estaría más allá, más hacia el sur de Luján, en tanto que Montes de Oca, la Colonia Nacional Montes de Oca, quedaría hacia el norte, a un ladito de Torres, otra población. Alrededor del Cabred, del Hospital Cabred, surgiría la Colonia Open Door, una comunidad
que se llama Open Door. Así es que bueno, es curioso ese detalle. Pero acá arriba está Montes de Oca, en donde también se le atiende unas 800, 900 personas, talleres, cursos, atención médica, cuidados, alojamiento, comidas. Es una gran idea. Y de hecho comienzan a traer personas de muchos lugares. No solamente de las inmediaciones de ambas instituciones. Al ser colonias nacionales, reciben pacientes de muchos lugares. Son lo que le llaman ellos instituto para alienados. Hay diversas nomenclaturas. El asunto es que van marchando bien. Pero quiere que le diga algo. No le duraría mucho el gusto a esto. Y no le duraría mucho el gusto por 2 o 3 cosas. Primero, porque Argentina vivió un siglo XX terriblemente convulsionado. Desde los años 30 comenzaron los problemas con golpes de estado militares, con levantamientos armados, con un montón de cosas. Los 30, los 40, los 50, los 60, los 70, todo el tiempo hubo algún problema de esa naturaleza. Por un lado, la cuestión política era muy complicada. Yo no la conozco bien, yo no soy argentino, pero he leído y sé de buena fuente que la situación política era compleja, que había candidatos que podían llegar al puesto de gobierno, pero no eran ni populares ni eran apropiados para el puesto y por lo tanto salían los militares, entraban ahí, tomaban el control, después se salían los militares y en este ir y venir de cosas no se prestó mucha atención ni al cuidado de los enfermos mentales, ni a la manutención, ni a nada. Ambas colonias pasaron por momentos muy difíciles. Dependiendo de las propias aportaciones de los familiares de los enfermos, dependiendo de lo que podían vender, de lo que podían comprar y comercializar de alguna manera, y claro, algún apoyo. Pero además, había muchos otros problemas, sobre todo hacia los años 70, Argentina vivió un último periodo terriblemente violento. Primero, los militares derrocan al gobierno establecido y forman la Junta Militar, 76 al 83. Un gobierno muy duro en muchos aspectos. Algunos de los militares fueron condenados por delitos de lesa humanidad y por cosas de esas, por desaparición de personas, por violencia, etcétera, etcétera. Era una mano muy, muy dura. Tan dura que provocó el levantamiento armado y aparece el Ejército Revolucionario del Pueblo. En los 70s, el famoso ERP, que era un movimiento guerrillero con todas las de la ley. Al referirme a eso no quiero decir que fuera de ley, sino que hacía atentados, toma de instalaciones militares, secuestros. Se financiaba mucho a través de secuestros, de extorsiones, de asaltos a bancos, llegar a un banco con un comando de 40 tipos sumamente armados y ahí te va. Uno de los asaltos más famosos fue a unas cuadras de la Casa Rosada de la residencia de gobierno, en plena dictadura. Así es que imagínese usted de qué tamaño era el Ejército Revolucionario del Pueblo. Claro que tras el Operativo Independencia en 1977, el Ejército Revolucionario del Pueblo es sometido, una vez que los militares toman el control con la Junta de Gobierno, se desarrolla este operativo y acaba con el ERP. Hay muchos muertos, pero no desaparece. Tan no desaparece que poco después se arma el movimiento Todos Unidos por la Patria o Todos por la Patria, MTP. El asunto está en que este movimiento Todos por la Patria vuelve a formarse como un grupo con tendencia guerrillera, con una ideología socialista, y esto todavía arroja más descontrol a la situación reinante. Es cuando ocurre aquel famoso copamiento de la Tablada. Lo recuerda, tenemos por ahí un video en el canal que seguro le puede interesar. Esta gente llega con la intención de tomar el control de vehículos blindados en un cuartel y bueno, todo sale mal, hay una matanza de gente ahí entre militares y guerrilleros que quedan tirados, es una situación tremenda. En medio de esto, imagine usted, con una crisis económica brutal, con problemas internos de guerrillas, con constantes problemas internos aún dentro de los propios militares. El hecho de que sea una estructura muy rígida no significa que no hubiera desavenencias ahí dentro, y el Che Videla, que era uno de los que encabezaba la junta, era un tipo de mano durísima. Pero había otros con la misma mano durísima que no estaban de acuerdo y bueno, aquello era todo menos atención hacia los centros aquellos.
Comienzan entonces los días terribles en donde lo que fue una gran idea de atender a las personas enfermas que padecían de sus facultades mentales se convierte en un verdadero tormento. Existen algunos documentos de la época, sobre todo documentos periodísticos, que hablan de abandono, de carencia, de malos tratos, de una falta absoluta de humanidad y de muchos otros problemas. Al referirme de muchos otros problemas, es que se rumoraban cosas horribles de lo que ocurría ahí dentro y de que parte del personal estaría involucrado en ello. Pero en medio de todo esto hay una persona. Déjeme que le platique de ella. Cecilia Jubileo. Una chica muy mona, muy bonita, de una familia de clase alta, de clase económica acomodada. Estudió medicina, una familia muy religiosa, muy cercana a la iglesia, una familia con mucho prestigio. Y Cecilia es una linda chica. Cuando ingresa a la escuela de medicina, va bien, le está yendo bien. Forma parte de un grupo un poquito revoltoso que son las Juventudes Cristianas. No es exactamente un movimiento de derecha, sino más tendiente a la izquierda, en medio de una serie de conflictos ahí dentro, pero bueno, el hecho es que, a pesar de esto, es una persona que no se mete con nadie. Y su familia se mantiene al margen de todos estos asuntos políticos y de una crisis y de otra. Ellos mantienen ahí al margen. Y Cecilia también. Solo que poco antes de terminar la carrera conoce a un hombre sensacional. Es un músico, un tipazo. Además es un bohemio de aquellos con una voz preciosa, canta, compone y le roba el corazón. Con una sonrisa y ese bigote muy arreglado, el pelito largo, la mirada. Vamos, era digno de un tango. Y se lo roba, se lleva el corazón de Cecilia. Y se casa. El sujeto en cuestión era Pablo Chabrol. Y todo pinta muy bien. Pablo no se mete tampoco con nadie. A él le gusta cantar, le gusta componer, es un romántico, es un bohemio. Pero en su familia sí hay gente que está involucrada. 2 de sus hermanos desaparecen en 1973. Desaparecen, punto. Eran parte de los movimientos, probablemente del ERP, y desaparecen. Ante la presión de militares persiguiéndolos, cuando el papá de Chabrol intenta localizar a sus hijos, intenta buscarles, saber qué ocurrió con ellos, él mismo enfrenta la persecución y Chabrol y Cecilia tienen que huir. Escapan de Argentina, se van a Grecia, están en Turquía, después terminan en España y después Cecilia se regresa sola a Argentina. Lo suyo no era la vida de casada. Hay quienes dicen que tenía una preferencia sexual homosexual. Ese es problema de ella. A mí no me importa. Era una chica preciosa. Además, como doctora era bastante buena, era una gran doctora. De hecho, cuando regresa a Argentina, poco tiempo después, por cierto, los hermanos de Chabrol nunca aparecieron. Poco después ya obtiene el título y comienza a trabajar. Es doctora, es una doctora médico general. No es un especialista en psiquiatría ni nada de eso, simplemente es un médico general que pone un consultorio y comienza a trabajar. Y entonces, para 1974, Cecilia, que en ese momento debe de tener unos 28 años, está en la flor de la vida, es un mujerón que va y viene, además tiene un ojo clínico y una paciencia de santo. Mientras maneja su cochecito Renault 6 de color verde clarito, que no era exactamente algo que levantara pasiones porque esos coches no eran muy bonitos, va y viene constantemente, al punto de que consigue un trabajo precisamente en Open Doors, allá, en el Cabred. Pero de ahí también consigue un trabajo en la competencia, en Montes de Oca, en la colonia Montes de Oca, y consigue establecerse en Torres, en el pueblito de ahí, y ahí pone un consultorio y renta una casita y todo va muy bien. Constantemente atiende personas que llegan allá, cuida de este, cuida del otro, se va y atiende aquello, se va y atiende lo otro. Y usted pensaría que esto va muy bien. La realidad es que no. La realidad es que los primeros días de estar trabajando va bien. No tiene problema de ningún tipo. Pero conforme va pasando el tiempo, Cecilia Jubileo comienza a sentirse inquieta, sobre todo cuando llegan los años 80, y comienza a sentirse inquieta por los deliberados malos tratos que observa.
Era algo que ya se sabía. Era algo que se conocía, la gente se había quejado de todos estos problemas, no los internos. Finalmente, una persona con una discapacidad mental difícilmente va a presentar una querella. Pero lo que es cierto es que cuando alguien iba a visitar a un pariente y veía cómo estaban hacinados, desnudos, todos amontonados en un solo lugar, sin ninguna atención, en medio de un mugrero espantoso, con las paredes del edificio desmoronándose las pinturas, pero peor aún era otra situación. Algunos internos desaparecían y punto. Y cuando se preguntaba qué fue de Juanito, qué fue de Pedrito, qué fue de Miguelito, pues nada, se han de haber salido. ¿Y no hay ningún reporte? Pues no, es que como no conocían a nadie, nadie los venía a ver, no tenían familia, se han de haber escapado y se fueron por ahí. Esa era la forma de explicarlo. Era la principal manera de explicarlo. Cuando alguien desaparecía, simplemente se fue, y era lógico. No había tanto control, casi 1000 internos, vigilancia, apenas un par de gentes de vigilancia en la puerta, una adentro. Esta situación, además, también era rumorado que había otras cosas ahí dentro. Abusos de carácter sexual. Por su parte, Open Doors, el Cabred, no es que tuviera menos problemas, pero tenía menos acusaciones. El asunto está en que Cecilia tiene que convivir con esto y no está contenta. No está contenta porque ella es una mujer íntegra, es una buena persona. Pero con la llegada de la dictadura militar, con la junta militar de gobierno y todo aquello, los militares en el poder, estas instituciones se enfrentaron momentos muy duros, porque la prensa se cayó por completo. Ya no había prensa crítica, ya no había quien hablara de esto. Como eran instituciones públicas, era preferible no decir nada, mantenerse al margen y tratar de seguir como fuera. Claro está que para esta mujer observar aquello era terrible. Llegar una mañana para ver un paciente que ella sabía que tenía un resfriado o que quizá tenía algún malestar diferente y saber que ya no está, y no encontrar ninguna respuesta, y luego comenzar a oír rumores por aquí y por allá de que habían encontrado un cuerpo por allá, otro cuerpo por allá, y sí era real, sí encontraban cuerpos, y se decía que era porque al salirse se habían perdido, se desorientaban, los atacaron los perros, había una ciénaga, una especie de pantano ahí, ¡un pantano! A un lado del Montes de Oca. Había un pantano, era dentro de la propia instalación, esto era grande, tenía 200 y pico de hectáreas y en una parte de las instalaciones, en una parte del terreno había un pantano, una ciénaga. Y habían encontrado ahí personas muertas, gente del propio instituto que desapareció y cuando los encontraron fue porque ya encontraron los restos muy dañados, muy podridos, por así decirlo. Pero ni quien les hiciera caso. Pero además Cecilia se percató de 2 o 3 cosas que posteriormente platicaría con sus amistades y su familia, como por ejemplo el hecho de que principalmente los que desaparecían eran personas a quienes nadie visitaba. Eso era extraño. Porque no desaparecía la gente que constantemente era revisada por familiares. El asunto está en que esto le ganó cierta enemistad. El personal de aquel sitio, junto con la dirección general, no era afecta a las críticas. El hecho de que, por ejemplo, uno de los edificios del pabellón 7 tuviese siempre agua sucia abajo en los sótanos, era algo que se criticó, pero como no había recursos no se arreglaba. Las antiguas instalaciones habían sido diseñadas para tener ciertas comodidades. Por ejemplo, estaban los túneles. Los túneles básicamente lo que hacían era ir de la casa de máquinas hacia cada pabellón llevando tuberías con agua caliente, con calefacción. Era algo moderno, vamos. Estaban pensando en la comodidad y en el bienestar de las personas, pero con el paso del tiempo esto se convirtió en un basurero donde arrojaban todo lo que nadie quería, en donde pasaban cosas muy feas. Porque estos túneles allá abajo, en silencio, donde nadie te vea, oscuro, bueno, podía pasar cualquier cosa. Esto se había vuelto un sitio muy peligroso. Y en general, lo más peligroso de todo era la indiferencia. Porque poco se hablaba de eso. Cecilia seguía trabajando ahí, seguía atendiendo en el consultorio en donde vivía, en Torres, y seguía haciendo diferentes cosas, pero le preocupaba esto. Esta tensión que se había generado. Le doy un dato terrible.
Tras regresar la democracia, tras la salida de la dictadura militar, de la Junta de Gobierno, del proceso de reorganización nacional, como se le llamó, regresa la democracia, comienza a haber un gobierno menos tenso, pero tampoco quieren rascar demasiado. El gobierno que ha tomado el control de Raúl Alfonsín enfrentaría, por lo menos en 2 ocasiones, intentos de levantamiento armado de las propias milicias, los carapintadas. Así es que el gobierno como tal tampoco quería rascar ahí en las inmundicias que había dejado esto. No querían meterse en problemas, tenían sus propios asuntos, sus propias situaciones. Había el MTV, Movimiento Todos por la Patria, estaba activo en ese momento. Así que al igual que los últimos 60 años, nadie prestó atención a esto, pero hay un detalle curioso y terrible. En el año de 1985, el Montes de Oca reportó 115 personas desaparecidas. 115 individuos que no fueron localizados de su población regular, lo cual daba indicios de lo que ahí dentro se estaba viviendo. Y por supuesto, la doctora Cecilia Jubileo había comentado cosas tan horrendas como el hecho de que muchos de aquellos pacientes que ella sabía que estaban bien, que no se habían muerto, que no se iban a ir a ninguna parte, porque de hecho ni familiares tenían, habían llegado solos, nunca los visitó nadie, y de pronto desaparecían, pero con un detalle particularmente macabro: el color de los ojos. Cecilia Jubileo reveló a una persona de su confianza que muchas de aquellas personas que se habían extraviado eran personas con los ojos de color claro, lo cual era especialmente extraño. ¿Por qué en particular esas personas? Mientras esto ocurría, sin embargo, las acusaciones que se habían vertido sobre el administrador, sobre el director del hospital, eran capoteadas con argumentos muy simples, como por ejemplo el hecho de que no tenemos presupuesto, la gente se va porque no está a gusto, vienen los familiares y nadie nos informa, escapan. Eran los pretextos clásicos, y sin embargo también había otros problemas, como los hallazgos de restos humanos en diferentes lugares, que revelaban que algo estaba muy mal, pero no se prestó atención. Y entonces vienen las acusaciones más violentas. Cecilia Jubileo confiesa a una tía suya que está convencida de que ahí dentro hay tráfico de órganos. Sí, que las personas que están desapareciendo es por razón de extraerles órganos. No me dé su opinión, no he terminado. Eso es lo que Cecilia Jubileo confesó a una familiar suya. Y sentía temor por lo que esto pudiera significar. Ella había estado investigando, preguntando, y esto le había ganado que se dieran cuenta. Es 1985. Han pasado 2 años desde que el gobierno militar entregó a la democracia. Aún así, ahí dentro del Montes de Oca la situación no ha mejorado ni un ápice, todo lo contrario. Falta comida, falta cuidados, la vegetación ha crecido, las paredes están bastante ruinosas, la propia casa en donde habitan los médicos, porque cuando hacen guardias se quedan ahí en una instalación. Originalmente había sido pensado tan bien que sabían que los médicos necesitarían descansar aún durante sus largas guardias, tendrían que ir a sentarse a algún lado donde no fueran interrumpidos en su descanso, así es que había una casa para los médicos, pero estaba sucia, estaba descuidada. No se le había dado mantenimiento a nada. No pierda de vista ese detalle. No se le había dado mantenimiento a nada. Y entonces ocurre aquella llamada. La llamada misteriosa. Una tarde, la madre de la doctora Cecilia Jubileo recibe una llamada de su hija. La llamada es especialmente perturbadora porque básicamente lo que dice es: tengo miedo. Voy a denunciar. Aquí pasan cosas horribles. ¡Puc! Se cortó la llamada. No hubo más comunicación. Eso ocurrió el 15 de junio de 1985. Por alguna razón la comunicación se perdió. No tuvo oportunidad de explicar dónde estaba, qué era lo que estaba por denunciar, qué era lo que le daba miedo, qué era lo que estaba pasando. La llamada se quedó inconclusa. Cuando la madre marca nuevamente, no hay llamada. Es decir, no estaba en su casa,
No estaba en su consultorio. Presumen que estaba en el propio hospital. Sin embargo, cuando la madre llama a la tía con la que tenía buena relación, ésta le confiesa que Cecilia ha estado viendo cosas que están muy mal ahí dentro y que eso le preocupa. Tanto así le preocupa que desde hace algún tiempo, cuando llega a casa a dormir, acomoda la cama contra la puerta de su habitación, como una medida de seguridad por si alguien entra. Ella vive sola, pero por si alguien entra, acomoda la cama contra la puerta para evitar que pueda alguien acceder. Así es el temor que tiene. Y cuando está en la colonia y va a la casa de los médicos, hace lo mismo. Ingresa en la habitación que le han asignado y enseguida acomoda la cama contra la puerta para que nadie entre. Domingo 16 de junio de 1985. La doctora Cecilia Jubileo tiene que cubrir la guardia. Es decir, estar en el hospital. Su trabajo suele ser en coordinación con otro equipo. Suelen ser 4 médicos. Ella es parte del equipo. Aparte hay una supervisora, aparte hay por ahí un par de enfermeras, hay un par de personas extras, hay unos cuidadores. Vamos, es una instalación más o menos segura en algunos aspectos, aunque déjeme decirle que si bien la puerta tiene una de estas barreras que se levanta para acceder y probablemente unas rejas, la propiedad es muy grande. Y hay por allá atrás, en alguna parte, un camino de tierra que no tiene quien lo vea. En la otra zona del lado izquierdo, donde está la laguneta esta, también se puede acceder, entrar y salir, así es que no es un lugar inexpugnable. Punto. El asunto está en que Cecilia Jubileo llega como siempre, entradas las 9 de la noche, pasa por la puerta, registra su acceso a las 9:38 y comienza a trabajar, llevándose una desagradable sorpresa. Sus 3 compañeros médicos que tenían que estar ahí no van a estar. 2 hombres que tenían que haber llegado a la guardia de ese domingo han reportado que no vienen, y la mujer, la otra doctora que estaba ahí y que sería parte del equipo, se ha reportado indispuesta en el transcurso de la tarde y se ha marchado. Así que Cecilia Jubileo se queda sola, a cargo de cerca de 1000 enfermos mentales y la supervisora. Así que no fue una buena noche. Desde que empezó la noche todo pintaba mal. Y había otros problemas, porque además del frío espantoso que hacía y la neblina, no había teléfono. Esa noche, por alguna razón, el conmutador del hospital no servía. De ahí que se presume que la última llamada hecha a su madre haya sido desde el propio hospital. Y casualmente, la red telefónica se descompuso justo cuando ella estaba hablando. Pero eso no era todo el problema. El problema también incluía el hecho de que los guardias de la puerta, debido al exceso de frío, se habían ido a meter al edificio principal. Así que no había absolutamente nadie más cuidando la entrada, ni la salida, ni ninguna otra cosa. La doctora, sin embargo, atendió por aquí, atendió por allá. Esa tarde había fallecido un paciente, una persona dentro del hospital había fallecido, su familia fue, hizo el reconocimiento de cadáver, era una muerte por causas naturales. Así que cuando llega Cecilia Jubileo, lo que tiene que hacer es firmar el acta de defunción y esperar. Da el pésame a los familiares, se entrega el acta, ellos están haciendo las gestiones para que vaya a la agencia funeraria a recoger el cuerpo, mientras tanto la doctora va y viene, atiende por aquí a uno, le hablan para que vaya al pabellón 7 corriendo porque hay un tipo que tiene una erupción brutal, una urticaria enorme, va y atiende a alguien más, receta unas pastillas para el dolor por aquí, lo que haría un médico que va y viene corriendo porque está sola. No pierda de vista eso. Es una pequeña casualidad que justo esa noche sus 3 colegas médicos no están. Además de eso, cuando viene de regreso de atender a un paciente, se encuentra con la supervisora que comienza a regañarla, a increparla, como dicen en algunas partes, a retarla, que por qué no le avisó que iba a ir, que con qué. Ella le dice, perdone, pero ese es mi trabajo. Sí, pero tu trabajo es avisarme lo que vas a hacer. No, mi trabajo es atender a los enfermos y es lo que estoy haciendo. Preocúpese del suyo. Hubo un intercambio ahí de señalamientos y la relación ya era muy tensa. Esa mujer en particular, la supervisora, y Cecilia, no se tenían ningún aprecio. Como sea, después de batearla y de dejarla ahí, se da la vuelta y sale. Se encuentra con uno de los guardias, uno de los asistentes, alguien de ahí, enfermero o algo, con el que platica un momento y le pide unos cigarros regalados porque se iba a ir a la casa de los médicos. La idea es que se iban allá
pero no se iban a ninguna parte, no se acostaban a dormir, estaban ahí esperando a ver en qué momento los llamaban, porque había 1000 personas con problemas mentales, pero también con problemas de salud de lo más variopinto. Este lugar estaba sucio, descuidado, la comida estaba mal, no había muchos medicamentos, había una tensión en el ambiente enorme. Así es que bueno, Cecilia toma los 3 cigarrillos, se los guarda y se va para su casita esta de los doctores, y en el camino la acompaña uno de los enfermos, una persona que había ahí que le tenía particular cariño. Todo el mundo le decía el loco Cano. El loco Cano va con ella platicando muy contento. Ya cuando van llegando a la casa, ella le dice: ya no te preocupes, Miguel, ya vete de regreso. Entre el pabellón 7 y la casita esta había unos 500 metros, así es que no estaba muy cerca y no había una farola, no había nada, estaba todo oscuro. El loco Cano fue la última persona que la acompañó hasta allá. Se despide y justo cuando va a entrar ella dice: ay, qué raro, yo me acuerdo haber cerrado la puerta, seguro llegó alguien de los demás. Ese detalle es importante. El loco Cano se regresa y en el momento que se regresa recuerda haber visto la camioneta funeraria. Es decir, aquellos que fueron a recoger el cuerpo de la persona fallecida la ve salir, pero también cuando va llegando ahí mismo donde ha visto salir la carroza, aquella que no hay nadie en la puerta para abrir ni cerrar, está todo abierto, observa la llegada de un automóvil que no conoce. Es un Falcon gris, Ford Falcon gris, que entra con los vidrios arriba y él no ve quién viene. Sigue su camino y se va a su habitación. Era algo atípico, pero durante el resto de la noche no hubo ninguna llamada. A pesar de que desde que llegó a las 9 y tantas de la noche no había parado un minuto de atender enfermos, de llamadas de urgencia, de dolores, de malestares, de cualquier cantidad de cosas, a partir de que sale y se va a la casita, nadie vuelve a enfermarse, nadie vuelve a sentirse mal, vamos, ni siquiera una pastillita para que alguien se tranquilice en todo el resto de la noche. Deben de haber sido cerca de las 12 de la noche, 12:30 la última vez que la vieron. Pero a partir de ahí y hasta que amanece, no hubo ninguna otra queja. ¿No le parece extraño? Bueno. A eso de las 8 de la mañana llegan a tocar la puerta. Es gente del hospital para decirle que hay algo, que cualquier cosa, y nadie abre. Cuando abren la puerta, entran y ven que la cama está destendida. Están ahí unos zapatos que pertenecen a la doctora porque eran los que traía, todo el mundo los vio. Y nada más, ella no está. Pero afuera está estacionado su cochecito, aquel Renault 6 que le decía yo, está ahí afuera, está ahí parado. Reportan a la administración que no encuentran a la doctora por ningún lado. El director opina que abandonó el trabajo y le levanta un acta administrativa. Y ya. Y siguen adelante. ¿Y la doctora? Cecilia, Jubileo, no volvería a aparecer. Jamás. El problema es que, además de que nadie la volvió a ver, nadie reportó inmediatamente su desaparición. El director levantó una acta administrativa considerando que había abandonado el puesto. Y por lo tanto, se le hizo una amonestación y una serie de cosas, pero no se reportó. No sería sino hasta 2 días después que una amiga suya, Erlinger, una mujer de apellido Erlinger, tomaría nota de que no estaba. Y no solamente de que no estaba, sino que estaba su auto y sus zapatos. Pero era lo único. La denuncia se hizo por localización de persona, no por un delito en particular, dado que el director aseguraba que había abandonado el puesto. Cuando la primera llamada de la agencia de policía llega, aquel hombre dice abandonó el puesto. Y lo siguiente que ocurre es que un periódico de la zona declara que la doctora era una lesbiana con problemas de salud mental que había huido. Imagine usted de qué tamaño es esto. Una doctora desaparece de su propio hospital en donde se supone que estaba trabajando y nadie la busca desde las 12:30 de la noche hasta las 8 de la mañana. Ni dice nada. Nadie llamó a su casa para preguntar, oigan, ¿dónde está la doctora? ¿Está aquí su coche? Nadie hizo un reporte hasta que su amiga 2 días después, el 19 de junio, presenta una denuncia y no se la reciben como tal, como una denuncia de desaparición forzada de persona o de atentado contra personas, secuestro. Cuando ella se presenta le preguntan, ¿alguien ha llamado para pedir un rescate? No, nadie ha llamado. Entonces no es un secuestro. ¿Hay violencia en la escena? No lo sé.
Entonces no hay violencia, entonces se ausentó por voluntad propia, no lo sé. El jefe dice que sí. Bueno, pues yo no lo creo. Bueno, por localización de persona, que es mucho menos de lo que se podría pedir. El asunto está en que la familia contrata a un abogado, que es una persona que conoce. Recuerde que la familia era una familia pudiente. El abogado interpela aquella decisión y finalmente logra que se ordene una búsqueda. Pero cuando llega la policía al lugar, adivine qué. Le han dado mantenimiento a la casa de los médicos. El mantenimiento que no se le había dado al edificio en 20 años, a todo el conjunto. De pronto el director decidió que había que darle mantenimiento y mandó pintar, cambiar, quitar, mover los muebles, quitar los muebles que estaban, todo. De tal forma que no había nada. Pero aun cuando la policía llegó trayendo perros rastreadores, no encontraron ninguna huella, no encontraron ninguna pista. Aun cuando se revisó desde el aire por medio de un helicóptero por la propia presión que comenzaba a ejercer la prensa, la primera prensa reportó que la doctora era algo así como una persona deschavetada, ¿no? Una mujer inmoral, se ha de haber huido con un hombre o con otra mujer, no lo sé. Pero posteriormente el resto de los medios reaccionan y preguntan ¿dónde está la doctora? ¿Cómo es que nadie se preocupó del personal médico en preguntárselo? Y es cuando empieza también toda esta búsqueda. Desde el aire revisan cada zona. Cuando llega el abogado de la familia ordena que se vacíe la ciénega, porque ese es el lugar donde se escondería un cadáver. La respuesta del director fue que lo sentía mucho, pero que no tenían presupuesto para pagar eso. Lo sentía mucho. Cuando se le ofreció que se pagaría por parte de la familia, argumentó que no era apropiado. Como sea, sigue la búsqueda, pero ahí no hay nada. La policía como tal realizaría esa búsqueda intensiva 10 días después de la desaparición de la doctora, dando oportunidad, por supuesto, a que se le diera mantenimiento a la casa. Pero había otros detalles curiosos. Cuando las autoridades llegan y piden ver la bitácora para saber qué había hecho la doctora a lo largo de la noche, quiénes habían entrado y salido del lugar a lo largo de la noche, es cuando se dan cuenta que los guardias habían ido al edificio principal a tomar mate, porque hacía frío. Pero la hoja exacta de esa noche había desaparecido. Alguien había arrancado la hoja de la libreta. Por lo tanto, quiénes habían entrado o quiénes no estaban ahí. Cuando el loco Cano, aquel que la acompañó, intentó prestar su testimonio, no tenía ninguna importancia. Una persona alienada mental, una persona con una discapacidad mental de acuerdo con la ley vigente en ese momento, o por lo menos con lo que argumentaron aquellas personas, es que no tenía capacidad de testificar. Su testimonio no tenía ninguna importancia ni ninguna validez, aun cuando él señalaba que existía aquel misterioso falcón gris. Pero ahí no termina el tema. Cuando la policía comienza a preguntar aquí y allá, se enteran de que los propios ambulantes, la gente que iba en la carroza fúnebre que salió, vieron también el falcón gris, pero no se siguió ninguna pista al respecto. Y no se siguió porque tampoco había nada que investigar. ¿Qué coche era? ¿De quién era? ¿Cómo era? ¿Qué placas tenía? ¿La matrícula? ¿Algo? No lo había. Habían visto simplemente aquel vehículo entrar y dirigirse hacia la casa. El problema es que la búsqueda como tal seguía como localización de persona. Aun cuando tenían evidencias de que podría haber habido juego sucio, no se buscaba como un evento criminal, sino como una localización de persona. Aun cuando la petición a las autoridades es que se cambiara, no había tal. La búsqueda siguió interrogando por aquí y por allá, se revisó su departamento donde vivía, en donde no se encontró el bolso, no se encontró alguna cosa por ahí, pero la cuenta del banco tenía el dinero. Así que no se había escapado con dinero, porque alguien que huye, alguien que se va a Europa, alguien que se fuga, llevaría dinero, cosa que no hizo. Tampoco se llevó su ropa. Si hubiera escapado, como dijo aquel periódico, en una aventura alocada con otra mujer y le daba pena volver y no sé cuánta estupidez, por lo menos se habría llevado su ropa, sus calzones, vaya, nada. Todo estaba ahí. Había otro detalle extraño. Dentro de las averiguaciones quedaba constancia por medio de un pequeño recibo que había cargado combustible justo antes de ir a trabajar, llenado el tanque del automóvil. Pero cuando las autoridades llegaron a revisar el auto,
10 días después de la desaparición, el automóvil no tenía una gota de gasolina. Lo que significaba que una de dos, o alguien había usado ese automóvil durante mucho rato porque era un automóvil pequeño y muy económico, o alguien había robado la gasolina. Pero en cualquiera de los dos casos, ¿por qué lo habrían hecho? ¿Y por qué estaba ahí el auto? Siguiendo con esto, las pistas se fueron disolviendo en el tiempo. Algunas semanas después, comenzaron a circular versiones que aseguraban que se había ido a una especie de secta budista y que estaba muy contenta ahí. De hecho, apareció una grabación en donde una voz femenina aseguraba estar muy bien y que había escapado, que se había alejado por voluntad propia a retirarse del mundo y que estaba en una comuna y que estaba en no sé dónde. Lo que diga la grabación es intrascendente porque se pudo acreditar por medio de los propios abogados que esa no era la voz de Cecilia Jubileo. Llegaron incluso al punto de localizar a la actriz que había grabado eso. La grabación como tal intentaba desvirtuar la investigación, alejarla. Es probable que algún policía con verdadero valor y con ganas de hacer las cosas se haya metido muy adentro y esto despertó la necesidad de ocultar. Pero como fuera, todo parecía querer ocultar. Cuando se entrevistó al director, este sostuvo que la doctora había abandonado el puesto, que su principal preocupación no era por su seguridad, porque eso estaría bien. Aseguraba, se retiró por su voluntad, hizo abandono de guardia. Nunca reconoció que había habido una desaparición forzada de persona. El tiempo fue pasando y la causa penal correspondiente caducó en el año 2000. Así que ya nadie la está buscando ni nadie está investigando nada. El expediente fue enviado al archivo y punto. ¿Pero qué había ocurrido ahí? Hay dos detalles extraños que nos han llamado la atención. Por una parte, la total indiferencia de las autoridades ante evidencias tan claras como que había un complot en contra de la doctora Cecilia. Un encubrimiento por donde usted quisiera, el hecho de arreglar una habitación, mientras que todo el hospital no se había arreglado nada en años. Esta habitación meterse a darle mantenimiento justo cuando la persona que dormía ahí ha desaparecido. ¿Había huellas de sangre? ¿Y las cubrieron con pintura? Presumiendo que quizá harían alguna prueba de luminol o alguna cosa, cambiaron todo, cambiaron muebles, tallaron pisos, cambiaron pisos, algo que no se había hecho en ninguna parte del edificio se hizo ahí. La negativa a drenar la fosa aquella. ¿Por qué? No significa que ahí estuviera la doctora. No pierda de vista un detalle. Llevaron perros rastreadores que seguían el rastro con el olfato. Si la doctora hubiera sido llevada y arrojada a esta especie de ciénega, los perros habrían detectado en algún momento el rastro. Pero también tenga en cuenta que era invierno, había habido neblina, probablemente algo de lluvia, y habían pasado 10 días. Pero quién sabe qué rayos habría ahí dentro de esa ciénega que se negaron a vaciarla. Como fuera, todo apuntaba a eso, a un encubrimiento, y a un encubrimiento que no solamente era ahí dentro, sino probablemente más allá. Había pasado muy cerca, apenas muy poco tiempo atrás, el asunto aquel de los militares, por lo que tampoco se quería mover demasiado el agua. Dos aspectos extraños acerca de este caso también tendrían un carácter casi paranormal. El primero de ellos fue un sueño. La noche anterior a su desaparición y previo a llamar a su madre, Cecilia Jubileo habló con su tía, que era una persona muy cercana, para comentarle que había tenido un sueño muy extraño donde ella misma se veía caminando por una ciénega, como si fuera un sueño premonitorio. En su sueño, Cecilia Jubileo se veía con lodo en los pies, en las manos, en la cara, y sentía cómo se hundía en un barro pestilente, justo como el barro que había en la ciénega, y mientras más se esforzaba por salir, más se hundía. De acuerdo con el sueño de Cecilia Jubileo, ella veía que había otras personas a su alrededor que la observaban hundirse sin hacer nada. Algún tiempo después de la desaparición, y financiado por un programa de televisión y diversas cosas, una vidente fue llevada al lugar.
Esta mujer, que en ese momento estaba patrocinada por el Canal 9, Leonor Hernández, acudió a aquel sitio con la idea de hacer una psicometría, ver qué había ahí. Y fue algo muy extraño, porque esta mujer, que tenía fama de ser bastante acertada, mientras caminaba por la antigua casa de los médicos, por el lugar donde desapareció Cecilia, comenzó a decir que veía cómo entraba una chica a una habitación con paredes blancas y que alguien estaba esperándola adentro. Leonor Hernández, esta vidente que posteriormente colaboraría con la policía argentina en un par de ocasiones, declaraba eso y por supuesto todo el mundo dijo se ha equivocado, porque las paredes estaban pintadas ya de otro color. Pero cuando alguien se acercó y rascó un poquito a la pared, detectó que las paredes eran blancas. Desafortunadamente, lo que haya habido ahí no lo pudo detectar, no pudo dar solución. Leonor perdió incluso la conciencia, se desmayó. Algo grave había ocurrido desde el momento en que su psicometría no pudo prosperar. Era algo duro, pero extraño. Vio a Cecilia Jubileo entrar a esa habitación y pudo saber que había alguien ahí, y aseguró que nunca más sería hallada. Y tenía razón. Ahora bien, con el paso de los años han surgido numerosas teorías. ¿Qué fue lo que le pasó a la doctora Jubileo? ¿Había descubierto algo que no debería de haber descubierto? Es muy probable. Pero, ¿qué fue lo que descubrió? Como le decía al principio, al paso del tiempo y ya con la democracia en curso y con algunos cambios políticos y cambios en el Ministerio de Salud, comenzaron a surgir grandes preguntas. Una de ellas fue ¿dónde están las personas que faltan? Tan solo en 1985, 115 personas, pero para 1992 habían desaparecido ese año, en lo que iba de ese año, 103 personas. No se tenía conocimiento y cuando las autoridades sanitarias comienzan a preguntar aquí y allá, nadie sabe dónde están. Cuando una persona escapa de una institución mental, también tiene que comer. Y Torres no está tan lejos de Luján, que es una población más grande, así es que Luján debería de tener un montón de personas en condición de calle. Estos fugitivos, de alguna manera habrían llegado allá, o a Torres o a Luján, y estarían por ahí pidiendo limosna, buscando algo que comer, pero no estaban. Aunado a esto, se habían encontrado cuerpos de personas que posteriormente fueron identificados como internos, pero además de eso también hubo un testimonio particularmente macabro de una mujer que fue encontrada en una casucha en las afueras del hospital, en los alrededores del hospital, y que había sido agredida sexualmente de forma violenta y estaba ahí abandonada como muerta. Se recupera y da un testimonio asegurando que ella había visto a la doctora joven ahí con ella y unos hombres se la habían llevado. Nunca se hizo nada al respecto, no se tomó como posible aquel testimonio porque la persona era una persona con un problema mental. Pero este tipo de cosas llevaron a que finalmente en el 92 el gobierno federal intervenga el hospital y se lleve el susto de su vida, porque tan solo en el sótano había millones de litros de agua negra pestilente que habían podrido las paredes, que afectaban a las personas porque minaban. Había roedores, insectos, no había comida, no había atención. Hombres, mujeres desnudos, todos sucios, llenos de piojos, abandonadísimos. Pero lo peor de todo es que el dinero para la atención de estas personas sí había sido enviado, pero había sido malversado por el propio director, que junto con otros 5 individuos fue enviado a prisión. Moriría muy pronto aquel hombre, que precisamente era el director cuando estaba Cecilia. Moriría en prisión sin dar un testimonio, sin decir nada, sin reconocer nada y sin aportar la mínima evidencia. Y en cuanto a los otros 5 tipos, al no haber pruebas en su contra, dado que quien firmaba era el director, los otros salieron libres y 3 de ellos volvieron a trabajar en Montes de Oca. Las cosas se pusieron muy feas, obviamente, y finalmente la intervención federal hizo que se le diera una nueva cara, que se le cambiara. Pero todo esto arrojaba una luz acerca de que ahí sí estaba ocurriendo algo, así es que esa primera teoría de la desaparición apunta a que la doctora Cecilia Jubileo estaba por denunciar los horrores que había ahí, y a cambio de eso la mataron. ¿Pero qué horrores eran? Hay quienes afirman, por supuesto, no hay una evidencia clara, que se trataba de tráfico de órganos. Esta teoría ha sido muy criticada.
y ha sido muy criticada porque el tráfico de órganos no es algo que se pueda hacer en cualquier parte, no es algo así como que te llevo al baño y te saco el hígado y me echo a correr. Se requiere una intervención quirúrgica en un lugar completamente estéril, con instalaciones, con instrumental. No es algo que se haga así nada más. Además, la persona que va a trasplantarse debe de ser compatible con quien recibirá el trasplante. No es, alá y te voy, no es que te atrapo, te llevo aquí a un rincón y te hago algo. No tenía sentido eso, en opinión de muchas personas. También se pensó que había sido desaparecida por los militares, porque en ese año del 85 todavía había muchas situaciones tensas. No olvide que vendría lo de la tablada, que vendrían los carapintadas, y el antiguo esposo de Cecilia Jubileo había sido amenazado, sus hermanos habían desaparecido, etc. Se argumentó que quizá los militares la habían desaparecido, pero realmente ella no estaba metida en eso. Había sido militante de aquella cuestión de las juventudes, pero no era una militante activa, era simplemente por firmar algo como estudiante, por unirse a algo. Después de eso se había dedicado a sus asuntos totalmente, no había ninguna posibilidad de nada. Después también se argumentó que quizá alguno de los internos en un arranque de locura la había matado. Pero eso no tenía mucha lógica, ¿para qué ocultarían algo así? Habría sido la mejor forma de deshacerse de ella sin ningún problema, argumentando que alguno de los internos había entrado en una crisis y, sin saber lo que hacía, la había matado. Incluso podían haber devuelto el cuerpo, era una excusa perfecta para deshacerse de ella. Pero no fue así. Después se dijo que se había ido a una comuna, que harta de la tensión y el horror de la vida se había ido a una comuna y que estaba muy bien, y que vivía allá practicando el yoga y todo esto. Nunca se acreditó tal cosa. Nunca siquiera se pudo detectar algún vínculo, una carta, una llamada telefónica, algo con alguien que pudiera parecer eso. De hecho, la gente cercana con la que tenía mucho contacto, un amigo de la infancia, su tía, sus familiares, ninguno habría oído de ella semejante locura. Por lo tanto, no se fue a vivir a una comuna remota. ¿Y qué ocurrió entonces? Aquello de los trasplantes tenía sentido si usted lo ve de otra manera. Las personas no eran trasplantadas ahí, no eran operadas ahí mismo, no había lugar para hacerlo, eso es obvio. Pero ¿y qué? ¿No las podrían haber llevado a otro lugar? Y desde ahí, hacer la intervención, extracción de órganos, lo que fuera necesario, teniendo a la persona que necesitaba el órgano ahí al ladito y todo muy séptico, todo muy limpio. El delito ahí habría sido el rapto, el traslado, la extracción, el asesinato y la desaparición. Tenía sentido si lo ve usted desde esa perspectiva. Y si esta mujer fue capaz de detectar cómo lo hacían y en dónde lo hacían, había firmado su sentencia de muerte. ¿Quiénes se estaban enriqueciendo de esto? Hay dos opiniones al respecto. La primera de ellas asegura que bien podrían haber sido negocio de los propios empleados de este lugar, quienes obtenían recursos al vender a los internos. Personas solas, personas que no eran visitadas por nadie, que a nadie le importaban, las vendían literalmente para extracción de órganos. O las mujeres para esclavitud sexual y cosas de esas. Los propios médicos, pero tampoco se pudo acreditar muy bien a bien eso. El dinero, al igual que la muerte, siempre se nota. Y en este caso no se investigó por ese lado. ¿Y por qué no se investigó entonces? Porque quizá quienes estarían involucrados serían personas que estaban en algún tipo de puesto público, alguien que sabía lo que ocurría ahí y que sabía que había dinero de por medio. ¿Militares? ¿Haciendo negocios para financiar sus propios asuntos? Poco probable, porque en la época en la que todo esto transcurre el ejército tenía todos los beneficios. No necesitaba los centavos que pudiera proporcionarle esta operación clandestina de tráfico de órganos. Para los militares esto era centavos. Los movimientos guerrilleros que buscaban ansiosamente dinero, el MTP, es posible. Es posible que también fuera un negocio de las mafias que estaban comenzando a crecer. Lo que sea que haya ocurrido ahí,
Había suficiente evidencia para suponer que en este lugar sí había desaparición forzada de personas. ¿Quién estaba detrás? El secreto se lo llevó a la tumba el director, que murió en la prisión y casualmente murió muy rápido, sin ningún problema de salud. Cuando llegó estaba bien y de pronto se murió. Así que todo apunta a que esta señorita, la doctora Cecilia, descubrió algo importante, lo iba a denunciar, lo iba a exhibir, lo iba a dar al mundo. Y se la llevaron. No, es muy probable que el cuerpo ni siquiera esté en el propio hospital. Aquel Falcon gris que entró a mitad de la noche en silencio con las luces apagadas dirigiéndose a la casa de los médicos sería la principal pista que da indicios de que fue una desaparición forzada, que la secuestraron y acabaron con ella. ¿Dónde está? En cualquier parte. Puede estar en cualquier parte. ¿Se juzgó a alguien más? ¿Se buscó a otro culpable? ¿Se ha investigado algo más? No. No hay tal. Y hoy en día, a muchos años de distancia, la información es tan confusa que hay quienes aseguran que desapareció del Cabred, del hospital aquel en Open Doors, cuando no desapareció de ahí, desapareció de Montes de Oca, que está en Torres. Se menciona que pudo haber sido ella misma la que se fue a una colonia. Se sigue sosteniendo eso y hay apuntes que señalan que fue vista, lo cual no tiene sentido. Jamás se rastrearon las huellas del auto, no se hizo un peritaje, el expediente completo apenas tiene 700 hojas, de las cuales más de 300 son informaciones generales. Y el resto son pericias muy básicas. Lo que haya sido, había gente de todos los niveles involucrada, eso es, a simple vista se puede ver. Y es una tragedia, porque no solamente fue la doctora Cecilia, sino cientos de internos los que desaparecieron. Creo yo que una investigación federal al más alto nivel, con las técnicas actuales, con las pericias actuales, con la capacidad de investigación actual, sería menester para saber qué ocurrió ahí, quién provocó esto, quién se benefició de esto, y por lo menos poner una bendita placa recordando la memoria de la doctora, porque sabe, hoy día, a pesar de que el edificio está pintadito muy lindo, se dan talleres, la gente está contenta, van ahí a consulta general, no solamente de padecimientos mentales, sino consulta general, también ya hay atención, se ha abierto, se ha vuelto un espacio público para la gente de la zona. Está muy bonito, pero no hay una sola plaquita que diga, aquí trabajó Cecilia Jubileo. No hay algo que la recuerde, no hay un detalle que mencione a una persona cuya última noche en 1985 fue ahí, en donde trabajaba. Muy buenas noches y que descansen en paz.